Buenas noches. Mi compañero Carlos Castro y yo vamos a hacer un podcast en el que les contaremos un poquito sobre la sentencia T-109 del 2021. Esta sentencia comienza con una mujer llamada Fantina, una mujer madre cabeza de hogar, madre de dos hijos y en embarazo. Esta mujer decide empezar a trabajar en un estudio Beckham, estudio Zona Web, llamado así, en el que ella tenía que laborar 8 horas diarias durante 6 días a la semana. Ella ganaba el 60% de lo que generaba y el contratante, que en este caso es Pedro Blanco, ganaba el 40%. Em, Ella, transcurrido un mes de trabajo, decide comentarle a su a su contratante, Pedro, que está embarazada. Él le dice que puede seguir trabajando eh, y pues que cumplirá su horario de 8 horas diarias. 8 meses después, su embarazo se complica. Ella decide ir a urgencias el 18 de enero y le notificaron que su embarazo era de alto riesgo, por lo cual lo incapacitaron 2 días. Y el 21 de enero, nuevamente la incapacitaron precisamente por su embarazo. Días después, el 23 de enero, ella decide presentarse a su último control de embarazo y ahí se da cuenta que está desvinculada del sistema desde el 1 de diciembre del 29. Ella decide dirigirse directamente a su empleador preguntándole, pues alegándole qué estaba pasando, y este afirma que estaba despedida y pues que tenía que firmar un papel de renuncia por mutuo acuerdo. Em, Él decía que si no lo hacía, pues que no le iba a pagar lo que le tenía que pagar, ni la de liquidación, ni nada, simplemente que le iba a echar. Ella decide actuar, pues, de una manera, no lo aceptó claramente, pues porque no era eh, lo conveniente, y ella decide poner una acción de tutela. Mi compañero Carlos continuará comentando qué pasa. A raíz de la acción de tutela interpuesta, se cita al señor Pedro Blanco para que dé su versión de los hechos. El señor Pedro Blanco, como director del estudio webcam de Zona Web, con sede en Mosquera, manifiesta de que las cosas no fueron tan así como las pintaba pues, la sujeta que se llama Fantina. Él afirma de que si bien conocía la situación del embarazo, le dijeron que no había problema y que podía trabajar bajo esa condición, pero que tenía que cumplir con las condiciones laborales no, las condiciones del contrato al cual estaba Fantina. ¿Por qué les digo que no condiciones laborales? Porque el contrato al cual estaba Fantina asociada al A coso la webcam, empresa, a la sí, empresa al webcam, estudio. gracias, al estudio webcam, era un modelo de un contrato de comercio. Está bajo el contrato de cuentas en participación y contrato de mandato, que son modelos de un contrato de sociedades. Pedro Blanco manifiesta de que, pues, a raíz de los incumplimientos dados por Fantina, daba lugar la desvinculación de Fantina de Zona Web. Una de las alegaciones que hace Fantina es de que, como se le dejó de pagar seguridad social, se le dejó en un estado de vulnerabilidad. Pedro Blanco afirma de que efectivamente ellos no le pagaban seguridad social precisamente por no existir una relación laboral, y que por lo contrario había una tercera empresa llamada Business Rental que era quien le hacía esos pagos de seguridad social. Entonces, la demanda, sí, la tutela que le estaba interponiendo Fantina a Pedro Blanco no sería procedente en este caso. La Corte, ¿cómo es? El juzgado penal de Mosquera cita a Business Rental para que dé su versión de los hechos de por qué Fantina aparecía como asociada y por qué se le estaba dando ese pago de seguridad social, pero en primera medida, Business Rental no responde a estas acusaciones. Tanto en primera instancia como en segunda instancia, los juzgados fallan a favor de Pedro Blanco bajo la figura de que efectivamente no había una relación laboral que se pudiera observar, por el tema de que no había una subordinación en el tema del horario de trabajo, porque pues Fantina tenía la libertad completa de,
de cumplir con esas horas en las horas, pues en el tiempo que ella quisiera. También en el modelo de la remuneración se habla de que no hace ningún tipo de sentido de que el empleador gane menos que el empleado. Recordemos que cómo ganaba dinero Fantima era un 60-40 respecto a las ganancias que hiciera bajo sus shows. Esto hace que el caso llegue hasta la Corte Constitucional y se evalúe las situaciones de trabajo. No, se ordena la inspección por parte de la oficina de la policía del local de zona web. Y pues ¿qué dice la inspección de policía? De que primero que no contaba con los permisos requeridos y segundo de que a la hora de hacer la primera revisión, porque se hicieron varios, el señor Pedro Blanco manifestó distintos peros para que esta revisión pudiera realizarse, por el tema de que, según manifestaba él, no quería que las distintas mujeres que trabajaban en el estudio se vieran involucradas en este caso, para mantener la privacidad de las mujeres y bueno, cosas que decía Pedro Blanco. Pero pues al final bajo la... Sí, sí. Continúa, continúa. No, continúa, continúa, qué pena. Al final, bajo las órdenes que dio la Corte Constitucional, la Inspección de Policía accede y se da cuenta de un ambiente de trabajo en condiciones indignas, con de hecho pues los estudios estando en condiciones muy precarias y pues entre otras cosas que hacían un ambiente de trabajo maluco, por decirlo en otras palabras. También otro dato importante es que no fue posible constatar los descansos remunerados los domingos y los festivos. O sea, en resumen, las condiciones laborales en ese estudio webcam eran muy precarias. La Corte Constitucional vuelve y cita a Disney Rental para que pues diga por qué Fátima aparecía recibiendo un pago de seguridad social por parte de ellos. La respuesta de Disney Rental es de que efectivamente ellos le hacían el pago de seguridad social a Fátima, pero no porque estuviera vinculada a ella, sino porque Pedro Blanco le solicitó a través de una promesa que pues, les hacía unos pagos para que ellos hicieran el respectivo pago de seguridad social a Fátima. El, en diciembre, noviembre del 2019, Pedro Blanco deja de pagar estas promesas a la empresa Disney Rental. Por lo tanto, Disney Rental deja de hacer esos pagos de seguridad social. Pero esos pagos de seguridad social, vuelvo y repito, no era porque Fantino tuviera una relación laboral con la empresa Disney Rental, sino porque Pedro Blanco le solicitó a esa empresa de que le hiciera esos pagos. Bueno, con respecto a la tutela, el juez de tutela verificó si cumplía con, o bueno, si encontraba los siguientes supuestos, que son el de legitimación por causa activa, que recordemos que pues por causa activa es verificar si la persona que interpone la tutela es la adecuada para poner o interponer la acción de tutela. En este caso es Fantina, pues porque ella es quien promueve la acción de tutela, alegando que se le están vulnerando sus derechos al trabajo, bueno, sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, a la salud y a la seguridad social. Con respecto a legitimación por causa pasiva, Pedro Blanco y Zona Web eh, subordinan a Fantina, pues ella tenía un contrato con este estudio webcam. Inmediatez, tengamos en cuenta que ella se le fue comunicado que el contrato terminó el 21 de enero y ella presentó la tutela 3 días después, es decir, tuvo una acción inmediata. En la parte de subsidiariedad hubo como algo complejo debido a que este contrato tenía aspectos de ámbito laboral, civil, y pues era como un poquito complicado. Pero la sala novena en la revisión concluyó que la acción de tutela satisface los requisitos mínimos de procedencia debido a que la constitución actual o los medios de defensa que tenemos actual no son como suficientes, carecen de idoneidad con respecto a lo que pasa en la sentencia. La Corte Constitucional en su análisis para verificar si realmente hay una relación laboral o no, determina efectivamente que se presenta un contrato de realidad. ¿Qué quiere decir un contrato de realidad? De que pues a pesar de que bajo el papel no esté constatado un contrato laboral, las condiciones como el tema de la subordinación, de la remuneración, de
de la voluntad que había a la hora de firmar el contrato, sí constituía una relación laboral. Por lo tanto, pues esto da paso a que se tome el contrato para el cual estaba Fantima como un contrato laboral. ¿Qué quiere decir esto? De que Pedro Blanco tendría que haberle respetado el fuero de maternidad que estaba presentando Fantima por el tema de su estado de vulnerabilidad y por su estado de embarazo, y que el hecho de haberla desvinculado no era lo procedente. Bueno, como desmenuzando un poquitico lo que acaba de hacer mi compañero Carlos, en efecto, sí se reconoció que es un contrato realidad, pero también tengamos en cuenta que la sala de revisión examinó si Fantina cumplía las condiciones para reclamar este derecho de estabilidad laboral reforzada. En este caso tuve en cuenta dos aspectos, y son los objetivos y el objetivo. En el aspecto objetivo, tenemos que revisar otros aspectos que son la subordinación, remuneración y la prestación personal de servicios. Con respecto a la remuneración, recordemos que ella se quedaba con el 60% de lo que producía y la empresa, o si la empresa, Zona Web, se quedaba con el 40%. También tengamos en cuenta que el artículo 132 del Código Sustancial del Trabajo nos dice que el empleador como el trabajador conjuntamente pueden convertir el salario en diversas modalidades como por unidad de tiempo, por hora, etcétera. Por la parte de subordinación, el mismo Pedro dice que en el establecimiento contaba pues con los monitores para que hicieran el control y vigilancia de lo que estaban haciendo las webcams. Incluso él también dice que les suplía los implementos para que hiciera sus transmisiones. Con respecto a la prestación personal de servicios, el mismo demandado pues confesó que ella misma personalmente iba a cumplir pues con el contrato, ella iba a realizar personalmente su trabajo. Bueno, por la parte subjetiva, tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos que son los siguientes. La existencia de una relación laboral o de prestación de servicios, que es la anteriormente mencionada, que cumple perfectamente según esto, porque más adelante mi compañero Carlos nos hablará sobre qué dice, qué encontramos en contra con respecto a opiniones de lo que dice la Corte Constitucional. Bueno, también que la mujer se encuentre en estado de embarazo o entre los 3 meses siguientes del parto, y claramente pues ella estaba en embarazo, tengamos en cuenta que era un embarazo de alto riesgo, y que el empleador haya tenido conocimiento previo del estado de gravidez. Tengamos en cuenta pues que está embarazada y que ella pudo como validar todo lo que ella decía por medio de copias de ecografía, de exámenes y pues todo el asunto. Con esto podemos concluir que la sala confirmó que efectivamente sí está en una relación laboral y en consecuencia su desvinculación fue en estado de embarazo, cosa que afecta el, ¿cómo se llama esto? La estabilidad laboral reforzada. Para ya ir finalizando, la Corte Constitucional determina pues la Corte Constitucional, qué pena, sentencia de que Pedro Blanco tiene que pagarle la seguridad social que se le vio afectada en el término que no estuvo, pues que fue desvinculada. Se le ordena a la alcaldía de Mosquera, a la personería de Mosquera, que se le asesore a Fantima en temas legales y en el tema de la recuperación de sus derechos. No se ordena la vinculación otra vez de Fantima al establecimiento Zona Web por el tema de las condiciones tan precarias en las que se ve ese estudio. Se ordena el pago de los salarios a los cuales se ordena el pago, ¿cómo es que es? Se ordena el pago de 60 días de trabajo a partir del salario mínimo legal vigente. Y básicamente eso fue lo que dijo la Corte. Hay un detallito más que es el salvamento de voto del magistrado Jorge, que lo voy a comentar por encimita, que en el cual pues se manifiesta de que realmente la relación laboral para él no existe por el tema de esa voluntad, por el tema de que no se ve una voluntad clara. ¿Cómo explico esto?
Para que pueda existir una voluntad manifiesta él, la persona tiene que por lo menos tener dos opciones y no verse en una situación de alta necesidad a la hora de acceder a un trabajo. Y además las condiciones laborales a las cuales estaba Fantima en ese estudio Beckham fue lo que precisamente dijo la Corte para que no se desvinculara, por lo cual el magistrado Jorge manifiesta de que bajo ese mismo orden de ideas, la relación laboral no se puede constituir como válida. Entonces habría un caso de una explotación laboral. Y pues él al final manifiesta el interrogante es que de si la Corte realmente debería entrar a legislar, no, controlar esos asuntos de relaciones laborales con temas de explotación, o si realmente se debería seguir ese mismo orden de ideas que toma la Corte con la sentencia que acabamos de hablar. Y eso sería todo.